junto conmigo, que vamos a arrancar desde la colonia, y en la segunda conferencia vamos a tener el privilegio y el honor de contar con el maestro ronero Luis Figueroa. Luis Figueroa es el maestro ronero de Diallo, y él es el custodio y creador de las marcas Cacique y Pampero en Venezuela. También vamos a tener la oportunidad de estar con Andrés Contreras, quien nos va a hablar sobre la magia del envejecimiento, qué es lo que sucede en el trópico con ese alcohol que se introduce en la barrica y cómo se va transformando en esos sabores y aromas tan deliciosos. Y finalmente voy a tener el gusto de terminar yo la presentación de este simposio, hablando un poco, resumiendo un poco toda la información que se ha dado durante las primeras 3 charlas y profundizando sobre lo que es la denominación de origen ron de Venezuela, la legislación venezolana y esa tierra de gracia que es la que nos da la posibilidad de tener un destilado de la caña tan famoso y tan delicioso como es el ron. Y podemos jactarnos y decir que tenemos uno de los mejores rones del mundo. Venezuela, tierra de gracia. Entonces, bueno, vamos a comenzar la presentación del día de hoy con la historia del ron en Venezuela. Le voy a contar un poquito sobre el Alejandro Casas. Brevemente, para que conozcan un poco su trayectoria. Él ha estado en la industria desde joven, conoce en viva historia lo que sucedió en los años 60, 70, 80 y 90 en la industria venezolana del ron en particular. Él trabajó una época en Complejo Industrial Licorero del Centro, Silca, y es historia viva de nuestro país en el área de rones. Alejandro Casas Olivares, licenciado en Administración, MBA en Finanzas y especialista en Mercadeo con el primer trabajo de la denominación de origen tutoriada por el señor José Mandri, uno de los directivos importantes, inclusive con propiedad de lo que fue el Complejo Industrial y Corredor del Centro. 12 años de experiencia en la industria, específicamente en el área de planificación financiera, presupuesto. Es Romelier de la 6ª edición del Diplomado en Ron y Destilado, coleccionista de autos clásicos, coleccionista de rones también, por supuesto, y un apasionado del ron de Venezuela. Alejandro nos va a hablar un poco cuando entremos en el siglo XX. Yo le voy a dar una pequeña introducción de dónde parte toda esta historia del ron. Permiso, para ver si... Si quieres puedes sentarte y nos acompaña. Vamos a iniciar esta charla con un poco de historia, pero de historia de hace bastante tiempo. ¿Cuál es el principal producto que genera nuestro destilado de caña? La caña de azúcar. Sacaron, oficinaron, que lo pueden ver ahí, con diferentes cepas, y en Venezuela tenemos la gracia de tener más de 37 especies diferentes de caña, e inclusive tenemos un centro de genética que hace que tengamos cañas autóctonas, que inclusive está exponiendo aquí al lado de la carpa de la DOC, al lado está Funda Caña, y ellos son generadores de clones para Venezuela y tienen una caña muy interesante que se llama la diplomática, que es la que se utiliza en Destilerías Unidas para producir el ron diplomático. Y hay una gran cantidad de especies diseminadas por todo el país, y todo nace con el Sacaron Officinarum. Todo nace hace 7000 años antes de Cristo, que es cuando se consigue en la Melanesia, esa zona que vemos con el círculo de color azul entre Australia y la India. En esa zona se genera, se crea y nace la caña de azúcar. Ya para 6000 antes de Cristo ya comienza a entrar la caña en la India, y no es hasta el 325 antes de Cristo que un general llamado Nearco, que venía con Alejandro Magno en las conquistas
hacia el occidente, hacia el oriente, perdón, pues consigue un bejuco en la India y dice, hemos conseguido un bejuco que produce miel sin presencia de abejas. Recuerde que en Europa la forma de colocar dulce a la comida era con la miel. Ellos no conocían la caña de azúcar y cuando llegan aquí con estos elefantes que paran a Alejandro Magno en la India, encontraron este bejuco. Y por allí comienza la historia de la caña. Ese bejuco va caminando, va a China, después va al Medio Oriente, y del Medio Oriente los persas y los árabes lo toman como una planta para producir un producto que llamaron sacar. Ellos pudieron llegar a un cristal de azúcar y era un producto que utilizaban como condimento en la comida árabe. ¿Qué sucede? Todavía en Europa no ha llegado. Es a partir del siglo I después de Cristo que llega cerca de lo que es el Tigris y el Éufrates, que es Mesopotamia, y después en el 625 después de Cristo los árabes lo introducen en Egipto y comienzan a transitar hacia España, llega al Andaluz y entra la caña de azúcar a España. Entra a España, entra al sur de Italia, a la isla de Malta y comienzan a haber cañamelares en esas regiones. Los árabes paralelamente inventaron el alambique. Y llegó un momento en que el alambique y la caña se juntan y se produce aproximadamente en el siglo XI después de Cristo, estamos hablando del año 1000, el primer destilado de caña de azúcar que fue hecho en Motril, cerca de Granada, en España, y fue hecho por los árabes. Los árabes tenían esa caña de azúcar que habían introducido en Europa, la pudieron destilar con sus equipos que llamaron alambique, y con este alambique produjeron el primer aguardiente del mundo. De allí, por Europa se difumina todo lo que sería la caña de azúcar, y después de que se cierran las Indias, ¿se acuerdan de aquella historia de Marco Polo que traía seda y traía especias del oriente hacia Europa? Ese paso se tranca, que es como vemos ahí en la lámina, un punto rojo, eso es Constantinopla, eso es lo que actualmente es Estambul, ese era el paso de todo lo que eran la seda y las especies a Europa. Se cierra ese paso porque es invadido por los turcos, entonces no hayan cómo traer la seda, traer la pasta y traer muchas especias de allá, entonces se van a la mar, van a darle la vuelta a África y en esa vuelta a África siembran la caña de azúcar en las Canarias, en las Azores, y no es hasta 1493, en el segundo viaje de Colón, que llega la caña de azúcar al Nuevo Mundo. En Venezuela hay tres teorías. Entró en 1536 por el Tocuyo y se habla de que Juan de Ampíes, que era el gobernador de lo que era la Española, entró por Venezuela junto con los Welser y ahí instalaron los primeros ingenios de caña de azúcar. Hay otra teoría que habla de que como la isla de Margarita estaba tan cerca de Cuba Agua, donde se explotaban las perlas, y ya en 1520 la explotación de perlas desaparece, mucha gente cree que ya en Margarita había caña de azúcar y que la caña de azúcar pudo entrar por Cumaná o por Carúpano por el oriente del país. Pero eso no está escrito. Lo único que está escrito es que en 1576 entró por allí y ahí comienza entonces la gran aventura en Venezuela. Se establece un sistema de plantaciones de caña de azúcar y todas las costas venezolanas y los valles se comienzan a llenar de caña de azúcar. Y rápidamente los productores de azúcar comienzan a tener esa melaza que les sobraba y comienzan a traer alambiques y comienzan a producir alcohol de la caña. Pero a principios del siglo XVIII, estamos hablando de los años 1700, hay una prohibición en Venezuela de la producción de aguardiente.
El rey Felipe V dijo: no se pueden producir aguardientes en ninguna colonia hispana, y lamentablemente ese negocio del ron, que floreció en el siglo XVIII, porque en las cortes europeas se puso de moda un producto que se llamó ponche, y el ponche era jugo de fruta con ron. El que lo pudo disfrutar fueron los ingleses, fueron los franceses y los holandeses. Los españoles no lo disfrutaron porque lo prohibieron. Sin embargo, ¿creen ustedes que eso sucedió? Para nada. De hecho, la zona donde se producía mayor cantidad de alambiques clandestinos y había un tráfico de alcohol hacia afuera y hacia adentro, era la zona de Oriente, la zona de Cumaná, la zona de Carúpano, porque en esa región están más cerca de Trinidad y Tobago y de Barbados que de Caracas. Y como estaba tan lejos, no le paraba mucho, y había una producción importante de alcoholes clandestinos, y se hicieron prohibiciones en 1753, a principios de ese siglo. La prohibición de aguardiente fue levantada en 1753 por una disposición del virrey, y se establece un impuesto. Ese impuesto se llamó el estanco, pero en 1782 lo volvieron a poner. Y no es hasta principios del siglo XVIII, o sea, en 1810, 1808, previo a la independencia de Venezuela, que es legal producir alcohol en México, Guatemala, Colombia. Todos estos países estaban prohibidos y levantaron esa prohibición. Entonces ahí comienza, digamos, de manera formal la producción de alcoholes en Venezuela. En 1762 se habla como un ícono el establecimiento de la hacienda Altamira por un capitán español que crea y trae unos primeros alambiques clandestinos siendo español y siendo capitán, y allí se comenzaron a producir aguardientes. Se habla de 1796 como fecha de la creación de la hacienda Santa Teresa, y ahí nace también la historia de la caña de azúcar y la producción de aguardientes clandestinamente en los valles de Aragua. Ya en 1821, cuando ya Colombia se libera, en la Gran Colombia se comienza a legislar y se comienza a cobrar impuestos por la producción de alcohol. Y hay una primera cita de un famoso ron viejo carúpano. Primera evidencia en Venezuela de un ron de añejamiento en barrica. Después Carlos Sublé establece una ley para crear licencias, y hay una primera oleada de corsos a Venezuela en 1830, 1850, y esos corsos que vienen de Europa traen consigo alambiques y se establecen principalmente en Carúpano y en Valencia. Y ahí comienza entonces la destilación y la destilación de caña de azúcar, siendo, digamos, los primeros vestigios de producción seria e industrial de algún tipo de aguardiente. En ese momento, en esa época no existía el ron, era todo aguardiente. Pero hay evidencia en 1886, premios que comenzaron a ganarse de rones venezolanos en Europa. Miguel Fon, ron viejo superior. Y se gana una doble medalla de oro, un ron llamado ron viejo Gianmarchi, de Juan Orsini en Carúpano, que era un ron de 7 años de envejecimiento. Viene después la Guerra Federal, viene una época de producción clandestina de aguardientes, pero después que termina la Guerra Federal, en 1896, y que viene la entrada de los famosos gochos, Cipriano Castro y Juan Vicente Gómez, se comienza a regular y se comienza a establecer las primeras licencias de producción de ron en Venezuela, de aguardiente en Venezuela, y después se comenzó a trabajar con un producto que se llamaba romo. En la corona le decían el aguardiente colocado en barricas romo, y este romo ya comenzó a ser fiscalizado y comenzó a trabajarse con el gobierno de Cipriano Castro. Ahora le doy el pase a mi compañero, que comienza a hablar ya 1904, empezando el siglo XX, cuando comienza a producirse del oro rosado de Ponche Crema y comienza la historia del ron en Venezuela. Adelante.
Gracias por la oportunidad, Pedro, muy amable. Gracias a todos por estar por acá y más que una presentación, yo quisiera un poco tratar de colocar en un solo sitio un colorario de lo que para mí es una visión de la historia vinculada al ron de Venezuela. Pero ¿por qué empiezo con Heliodoro González Poleo? Heliodoro González Poleo, un venezolano de Guatire, un visionario, arranca esta historia del siglo XX por dos razones. En 1900 él crea el ponche crema y ustedes me dirán, ajá, ¿qué tiene que ver eso con ron? Pues muchísimo, porque resulta que 4 años después de eso, Cipriano Castro le otorga la primera patente de industria de comercio que hay en Venezuela. Esa patente tiene hoy más de 120 años y sigue vigente. Para nosotros es muy importante este hecho porque marca el inicio de la industrialización de las bebidas alcohólicas en Venezuela. Inmediatamente de entregar esa patente comienzan las regulaciones y comienzan las obligaciones. ¿Por qué? Por dos razones claras. Si se fijan, y hacia el siglo XIX existían en Venezuela casi 110 marcas de aguardiente y de ron. En ese momento prácticamente eran sinónimos y no terminaban de salir del espectro donde estaban. Se producían rones en prácticamente todo el país, pero su influencia y su radio de acción no pasaba de ser la región, la ciudad o el estado donde se producía. Lamentablemente ya en el siglo XX muchos de esos primeros precursores de esos rones murieron con sus creadores. Entonces pasamos al siglo XX y comenzamos a hablar de esta etapa de industrialización. Por favor, me marcas la siguiente. Que no te... ahí Pedro, ok, perfecto. Ok. En el 1910 aparece el ron fino distribuido por Casas Bulton, y en 1917, y en Maracaibo, el ron La Ceiba, que lamentablemente no dura mucho tiempo, y ya los rones de Zulia, Trujillo, Guayana, lamentablemente comienzan a desaparecer. Hay una medalla de oro para León Santeliz con el ron de añejo de Carúpano. Los rones de Carúpano en el mapa después de la mitad del siglo XIX comienzan a ser una mezcla ya además de ser una región, en los diccionarios aparecía como una tierra donde se producían buenos rones. Los corsos, además de traer los alambiques, trajeron el vino y con las barricas de vino vacía comenzaron a probar el envejecimiento. Los primeros rones añejados y que se tenga cuenta en esta parte de la historia definitivamente son de Carúpano. Hay una historia curiosa porque obviamente ya después de la entrada de Juan Vicente Gómez al poder, y hay libros de historia que dicen que hay un retroceso entre esa entrada y hasta 1936 que fallece, pero quizás el general Gómez no era muy proclive al tema del alcohol, y ya en 1910 había sumado una ley de enseñanza alcohólica donde las labores que requerían mayor concentración, sobre todo los vehículos de tracción, tanto animal como sangre, se prohibía el consumo de bebidas alcohólicas. La siguiente, por favor. Tanto fue así que él ya para mediados de la segunda década del siglo XX estaba ya tratando de imponer lo que los norteamericanos hicieron un poco más allá, de hacer una prohibición de bebidas alcohólicas, que al final obviamente todo el mundo la desestimó y nunca llegó a su conclusión. Aquí tengo algunas de esas etiquetas que yo les estaba comentando. En Upata hacíamos ron, el ron Chama,
que llegó a ser muy famoso, y el famoso ron anciano de Maracaibo. Lamentablemente, todas esas marcas al inicio del siglo XX desaparecen. Siguiente, por favor. Hay algo que sucede a finales de esa segunda década del siglo XX que es muy interesante, que tiene que ver con la gripe española. La gripe española diezmó casi a entre 50 y 100 millones de personas. No se sabe exactamente porque prácticamente aparece a finales de la Primera Guerra Mundial. Pero aquí en Venezuela, que afortunadamente con esta pandemia pasó algo parecido, en el sentido de que la gente no nos tocó tan fuerte en ese momento, pero la gente que producía ron comenzó a ser creativa con los avisos. Entonces, si bien teníamos diarios establecidos como el Universal, la gente que producía bebidas alcohólicas se aprovechaba del Coge Ilustrado, del Morrocoy Azul, de fantoches, que terminan siendo unos pasquines humorísticos que salían, y entonces ellos aprovechaban estos pasquines para promocionar los rones. Y aquí tengo, por ejemplo, para mostrarles uno que me llama mucho la atención. La gripe española, aquí la bautizaron como la bicha. Entonces ahí, contra la bicha, ron ST. E insista con sus verdaderas iniciales, ST. Cuando la gente iba al botiquín, no decía, dame un Santa Teresa, no. Decían, dame un ST. Y Carlos Dunn, que tenía una licorería aquí en Caracas, se le ocurrió producir un ron ST. Y comenzó a distribuirlo en los botiquines de Caracas. Entonces, cuando la gente probaba un ST, entonces ya no estaban dándole Santa Teresa, sino el ST, cosa que la gente de Santa Teresa en su momento, el papá de Alberto no le gustó mucho, y el cuento terminó rápidamente. Pero comenzó a haber una especie de afición o interés por vincular la salvación del cuerpo con el ron. Entonces, a partir de Santa Teresa comenzaron a salir una cantidad de nombres con nombres de santos. Santa Clarita, Santa Ana, inclusive los sucesores de Heliodoro, porque Heliodoro muere en el 25, ya en el 28, la sucesora de Heliodoro González ya tenía un ron que se llamaba San Tomás. Entonces todo el mundo se vinculó, salvo o era hacia el terruño como Carúpano, o era hacia los santos, porque definitivamente, y de ahí un poco el tema de las bebidas espirituosas, y por ahí se fue ese primer cuarto de siglo, entre los rones que ya comenzaban a hacerse de una manera más o menos ordenada e industrial, y el santoral que anda por ahí. La siguiente, por favor. Tengo acá esas dos fotos que están ahí. El que está el señor Alberto Volver, que crea Ron Santa Teresa. La marca se crea en la segunda década del siglo XX. Y Alejandro Hernández. Alejandro Hernández fue el creador de Pampero. Pero Alejandro, también venezolano y también visionario, se inicia en la industria de licores con esta marca Ron Taparita. Y de aquí yo quería contarles una anécdota breve de dónde viene el nombre de Pampero. Porque él en el año 1938 crea la licorería, junto con Juan Manuel Toro, una compañía que se llamaba Toro y Hernández, y estaban buscando una denominación para el ron que comenzaban a producir. Comenzaron a usar ron nacional y estaba ocupado. El ron llanero también estaba ocupado. Y esto fue algo que me contaron un amigo de Alejandro Hernández, mucho mayor que yo, pero de otra forma, que él veía mi afición por el ron, y me dice, te voy a contar un cuento que a mí me dijo una vez Alejandro Hernández. ¿De dónde vino el nombre de Pampero? Porque no está registrado en ningún lado. Resulta que Alejandro Hernández, cuando trabajaba en Taparita de vendedor, tenía un compañero gaucho que le decían el Pampero, en vista de que él no conseguía
un nombre para su producto, agarró y registró Pampero. Pampero por el tema de la pampa, por las estepas argentinas. De hecho, esa primera imagen que ustedes ven a la izquierda, allá en la esquina, de 1953, no es un llanero, es un gaucho, ¿no? Y así quedó inicialmente la marca registrada. Aquí tengo, él fue un fero apasionado de hacer las cosas acá, del compra venezolano, de por qué no hacemos más y mejor las cosas aquí, y definitivamente fue uno de los precursores de la industria ronera venezolana. Allá hay en el centro una etiqueta curiosa que yo quisiera colocar, que eso fue en la época de la Revolución del 45, que a él se le ocurrió, le dice: mientras se consolida el orden revolucionario, no tome usted licor, tome Pampero. Entonces, así, de una u otra forma, se fue gestando los primeros años de la industrialización del ron en Venezuela. La siguiente, por favor. Llegamos al año 1938 y comienzan nuevamente las regulaciones en materia alcohólica, sobre todo por un tema impositivo y un tema de control del alcohol y de lo que se estaba haciendo. No les había comentado que ese ron, que en algún momento ese añejo y ese ron era más o menos lo mismo, hacia finales del siglo XIX y quizás hasta los primeros 25 años, el ron era acompañado de fruta, piña, fresca, había naranja. Entonces eran rones o ponches afrutados. Y simplemente eso, llegó un momento en que con la llegada de Pampero, Alejandro trató de hacer y comenzar a promover y a proponer de que el ron debería ser añejo, ¿no? Y entonces, antes de la entrada de la ley de licores del 54, él comienza a añejar lotes, porque ya la ley venía desde el año 1938, donde venía con una serie de regulaciones. La gente hasta ese momento hacía el ron como mejor le parecía. Entonces, para poner orden en casa, estábamos hablando de que la ley del año 54, que ya se estaba por aproximar, él se anticipa a la ley y comienza a envejecer ron. Cuando llega la ley, es el único que tiene ron envejecido. Y acuña la palabra añejo. De hecho, los primeros carteles de Pampero siempre dicen: es el primer añejo de Venezuela. Porque en ese momento el ron, o lo que nosotros conocíamos como el ron, era algo claro, limpio. Cuando ya pasa por 2 años de barrica, ya tiene un cierto color a oro, un cierto color dorado. Y él comenzó a utilizar la palabra añejo. Desde el año 1954 que tenemos nosotros la ley, los rones de Venezuela se caracterizan porque tienen mínimo 2 años de envejecimiento. ¿Qué sucede? A nivel global, en todos los países se produce ron, hasta en Japón se produce ron, es un ron muy bueno, pero lo único que se han puesto de acuerdo todos los productores de ron en algún momento es que el ron viene de la caña de azúcar. ¿En cuánto se envejece? ¿En qué se hace? No. Venezuela desde hace casi 70 años tiene una ley en la cual nosotros se colocó que el ron, para hacer ron, tiene que tener mínimo 2 años. De ahí hacia arriba. El Ecuador de los rones venezolanos son los rones de 2 años. De ahí para arriba. Y eso nosotros lo promulgamos en el año 54. Eso causó toda una revolución y todo un estallido, porque obviamente le cayó de sorpresa a mucha gente. Y mientras tanto, mientras se adecuaban, porque déjenme decirle algo, no es que yo agarro y ahí tengo el tonel. ¿Y qué es el ron? El ron es una bebida hidroalcohólica. Ahí hay alcohol de caña con agua, un tapón, y yo lo voy a guardar 2 años. ¿Qué tengo que hacer para esperar los 2 años? 2 años. Yo no voy a hacer ningún acelerado, son 2 años. Entonces había gente que los agarró desprevenidos.
a los amigos de Santa Teresa, que eran los más grandes en ese momento, y lamentablemente todos los pequeños comenzaron a desaparecer, a comenzar a aglutinarse con otras compañías. Lamentablemente, el inicio de la industrialización del ron en Venezuela comenzó con la ley del año 54. ¿Y que hubo en el interín? Que los pequeños o los que definitivamente no terminaron de ponerse de acuerdo a la ley, le tenían que poner la etiqueta que lo que estaba ahí no era ron, o que no era ron envejecido, hasta que pudieron hacer y cada quien pudo tomar su camino. En 1959 se funda Industrias Unidas y en 1961 nace uno de los rones más emblemáticos de este país, que es el ron Cacique. Ya en ese momento comienza la entrada de las transnacionales, porque ya cuando en el año 61 se lanza el ron Cacique, ya la canadiense Seagram's estaba produciendo, se estaba metiendo en el negocio de los licores en Venezuela. En el año 63, con motivo del 25 aniversario de la Casa Pampero, sale el primer ron premium de Venezuela, el Pampero Aniversario, que es esa botella que todos nosotros conocemos, redonda, con su estuche de cuero, y que hasta este momento se sigue produciendo. Se produjo con motivo del 25 aniversario y fue un producto tan bueno y tan exitoso que simplemente aún la casa que lo distribuye todavía lo sigue haciendo. Aquí, del año 1963 hacia adelante, porque lo que me quedan son algunas estadísticas y otras cosas que quiero comprobar antes de venirme al siglo XX, comienza a pasar algo. Y comienza a pasar con el tema de las transnacionales y quizás el hecho de que Venezuela comienza a ser próspera. No está escrito en ningún lado, pero hasta los primeros años de la década del 60, aquí lo que se consumía era cerveza y ron. Con el inicio de la llegada de las transnacionales y la estabilidad cambiaria del país y de una u otra forma la bonanza y la llegada de esta gente, el ron comenzó como que a disminuir de categoría, a que era mucho más importante consumir whisky, por ejemplo, que consumir ron. Y esa tendencia que empezó en los 60 comenzó a hacer bajar las estadísticas de ron, que en un momento íbamos a vender casi 8 millones de cajas, y ya en los años 90, ahí tienen el cuadro, cómo vinimos disminuyendo. Y discúlpenme la expresión, porque la gente dice, no, es que el ron no tiene estatus, el ron es una bebida de segunda, el ron... Y lo que hacían estas casas es que para acá traían el whisky y hacia Europa se llevaban el ron. Pero simplemente desde el punto de vista de consumidor, aquí hubo mucho tiempo, del 60, no lo puedo decir hasta acá, pero hubo un muy largo tiempo en el cual el ron se vio como una bebida de segunda y creo que nunca lo hacía. La siguiente, Pedro. En el año 96, con motivo de los 200 años de la Hacienda Santa Teresa, aparece un ron super y extra premium, que es el ron Santa Teresa, el ron de Solera. Y en el año 2000 sí me quiero detener aquí en lo siguiente, porque en el año 2000 hay un acomodo de la industria global de licores. Aquí habían, a nivel de licores, 3 grandes compañías: la canadiense Seagram's, la francesa Pernod Ricard y la inglesa Guinness UDB, que ya en los años, ya tenía tiempo en Venezuela y desde los años 90, 91, había adquirido de la familia Tamayo lo que era Industrias Pampero, donde se producía el pampero. ¿Qué sucede en los años, entre finales del siglo pasado y el comienzo de este? Hay un acomodo de la industria global del ron y eso tiene un impacto muy importante en Venezuela. Y se los voy a contar brevemente. Tratamos de hacer un cuadro ahí por lo siguiente: la inglesa Guinness UDB, United Tillers and Vintners,
la cerveza del Perrito y UDB, que era un conglomerado, comienza a cambiar su estrategia global y ellos dicen, nosotros ahora somos distribuidores de bebidas alcohólicas. Por lo tanto, ellos eran dueños aquí de Industrias Pampero. Habían hecho una inversión muy importante en el año 99 en sus líneas de envasado y al año siguiente deciden, no nos interesa la planta, no nos interesa, vamos a salir de esto y nos quedamos con el ron pampero. Y fue así. Se consiguen de aliado a Ponche Crema crea el complejo licorero del centro y el complejo licorero del centro compra los activos del complejo, compra los activos de Industrias Pampero, adquiere las marcas que tenía antiguamente Industrias Pampero, menos el ron y la marca Pampero. Esas, en ese momento, ya Guinness UDB se termina convirtiendo en Diageo y el ron que había en la planta de Ocumare y la marca Pampero forman parte del plataforma de Diageo. Paralelamente, por el otro lado, pasa algo. Seagram's, que era una empresa canadiense familiar muy grande, deciden venderla. Comienzan a vender los activos, sus líneas de refrescos se las venden a Coca-Cola, y los activos que tenían importantes dentro del portafolio de licores los adquiere Pernod Ricard, entre ellos Chivas Regal. Pero para no hacer muy intensivo el cuento, en Venezuela, Seagram's era dueña de Industrias La Miel. Además de ser, y Pernod Ricard ya tenía tiempo con una inversión en Oriente, en ron El Muco. Pero paralelamente en esos tiempos, Seagram's adquiere un compromiso o un joint venture con el gobierno de Cuba y el único ron que podían tener en su portafolio era Havana Club. Por lo tanto, Pernod Ricard se deshace de ron El Muco, se crea una nueva compañía, se la venden a Deica, a Espinosa Llanes, que es la que sigue produciendo ahorita Bodega 1800, y rones El Muco y otras bebidas. Y lo importante, Cacique y lo que era Industrias La Miel pasa a ser de Licorerías Unidas a ser DUSA. Y ellos comienzan a seguir produciendo con un esquema similar al que tuvieron con Complejo en su momento. Adquieren los activos, adquieren las demás marcas, pero la marca Cacique y el ron que había en la planta forman parte del portafolio ya de Diageo en ese momento. Un poco complicado, pero eso definitivamente cambia el panorama de los rones en Venezuela. ¿Por qué cambia el panorama de los rones en Venezuela? Primero, porque nos da definitivamente ya un panorama mucho más claro de quién es quién dentro del ámbito nacional y ya nos está dando pie para algo que vamos a ver en la próxima lámina, que es, Pedro, ¿me pasas la siguiente, por favor? Abonamos el terreno para que en el año 2003 Venezuela pueda tener una denominación de origen para el ron de Venezuela. Las compañías que en ese momento ya estaban, que se ponen de acuerdo y esas 17 marcas que en ese momento estaban, se ponen de acuerdo todas, se sientan en una mesa y se crea la denominación de origen ron de Venezuela. La tercera denominación de origen del país, detrás del cacao de Chuao, detrás del cucuy de Pecaya, y era la cuarta denominación de origen de ron que existía en ese momento. Y comenzamos a cambiar el panorama del ron. Yo no sé si es la llegada o definitivamente los tiempos turbulentos que tuvimos que pasar después nos ayudaron a entender varias cosas. En primer caso, que teníamos una industria, que teníamos un producto, que teníamos una gente y en los cuales podíamos desarrollar una industria, que lo seguimos haciendo y lo estamos haciendo hasta el día de hoy, y que definitivamente ese ron, que cada vez que va hacia los mercados de exportación, que cada vez que va hacia los concursos, en cualquiera de las latitudes que se hacen, los rones venezolanos que participan siempre se ganan una medalla, siempre salen con un premio, siempre salen con un reconocimiento. Entonces,
lo que nos habían vendido unos tiempos atrás de que el ron era un producto de segunda, era un producto que no tenía calidad, que el whisky era mejor, simplemente era un pote de humo. Simplemente no ha dejado de ser lo que ha sido, y yo simplemente me siento orgulloso de que eso sea así, de que definitivamente cada día nos pongamos todos en la misma línea y que cada vez tengamos mejores rones en este país. Yo sí tenía algunas láminas más que tenían que ver con nuevos. ¿Me queda, Pedro? Para finalizar, porque que quería mostrarles cómo está el mapa de Venezuela con los rones hoy. Hoy Venezuela cuenta con 25 marcas de ron, de las cuales 17 tienen denominación de origen. Productos de excelente calidad, de excelente factura, y que definitivamente orgullosos de que la gente esté acá, que nosotros podamos promover las ventajas de eso y que ustedes lo puedan conocer. Yo antes, nos está acompañando el maestro Luis Figueroa, bienvenido. Antes de pasar a la ronda de preguntas, yo quisiera contestarles una pregunta que a mí siempre me hacen. ¿Cuál es el mejor ron de la historia de Venezuela? A lo cual yo contesto, parafraseando al grande del teatro épico alemán, diciendo que hay rones de 2 años de envejecimiento que son buenos, hay rones de varios años de envejecimiento que son mejores, hay rones de muchos años de envejecimiento que son muy buenos, pero mi querida audiencia, el ron que a ustedes les gusta, con el cual ustedes comparten sus alegrías y sus penas, ese es el imprescindible, Bertolt Brecht. Señores, muchísimas gracias. Si quieren, vamos a hacer una breve ronda de preguntas. Aquellos que ustedes quieran hacer alguna pregunta, se pueden acercar, aquí hay un micrófono y con todo gusto. El espacio, la denominación de origen es por el espacio geográfico de Venezuela, no por una región específica. El asunto es que cuando se crea en el 2003 y después se vuelve a renovar en el 2018, se hizo con las casas que en ese momento existían. Si ven, a lo largo de mi intervención les decía que había rones en el Zulia, había rones en Upata, había rones en los Andes, en Trujillo, pero lamentablemente en este momento no hay asentamiento. Lo que sucede es que yo siento que ya el ron termina siendo un proceso más que artesanal, industrial. Aunque podemos hacer rones de baja producción, llegar a hacer rones otra vez en Maracaibo es posible, simplemente hay que volver a levantar y hay que volver a hacer las cosas, pero eso significa una inversión. Y lamentablemente, y en el momento en que la tenga, ir a la DOC, tocar la puerta y decir, señores, yo tengo esto. Aquí están mis análisis, aquí están mis roles, y simplemente. Pero lamentablemente en este momento tenemos quienes estaban en ese momento y los que se han incluido, porque han habido casas que después del 2003 han obtenido la denominación de origen, pero simplemente ya estaban constituidas o ya estaban en el proceso y después completaron los requisitos y forman parte de la DOC. Lo veo así. ¿Te ha contestado tu pregunta? Gracias. Licenciado, buenas tardes. Buenas tardes, maestro Luis Figueroa. Si bien entiendo después de su explicación y haciendo énfasis que en Venezuela tenemos los 6 rones mejores del mundo y Pampero es uno de los rones hoy en día más bebido en Italia, ¿qué porcentaje hay entre las bebidas, digamos, de lo del whisky, lo que se consumía antes en Venezuela, que era el tercer país del mundo, hoy en día con lo que es el ron? Gracias por tu pregunta. Bueno, yo dentro de las estadísticas que he visto, y son
ustedes se meten en las estadísticas de whisky, nunca llegamos nunca al tercer lugar. No, sí fuimos importantes en términos de importadores de whisky, pero nunca llegamos a tener, en términos de posiciones, llegamos a tener un sexto, un séptimo lugar. En los años antes del Viernes Negro había pero nunca llegamos a tener una posición, aunque Eduardo Galeano en Las Venas Abiertas de América Latina nos dedica un capítulo. No fue así, fue un poco más mitología que otra cosa. Pero sí, en algún momento el whisky llegó a desplazar el ron. En los años 80 llegó a desplazar. ¿Cuánto es la estadística? No tengo ahorita un número exacto, pero sí la desplazó. Tanto es así, ya que nombrabas a Pampero en Italia, me recuerdo que cuando ya Diageo lanza el Pampero en Italia, la lanza con una propaganda que causó sensación, y a nosotros, por lo menos en mi caso particular, a mí me causó, que decía: el mejor ron que se vende en los peores bares de Caracas. Sin embargo, causó sensación en Italia. Yo tuve la oportunidad de conocer al creativo en alguna oportunidad y le dije: ¿qué pensaste? ¿Qué creíste? No, es que eso es emoción, eso es Caribe. Y la verdad que la explosión publicitaria fue brutal. Así introdujo Pampero, Diageo, el Pampero en Italia, que obviamente sigue siendo líder la marca allá, pero a costa de ese eslogan publicitario que a muchos no nos agradó. ¿Contestada tu pregunta? Gracias. Buenas tardes, un placer. La pregunta básicamente es: ¿hay diferencias digamos, por países en cuanto al perfil sensorial de rones? Por ejemplo, yo puedo decir, estos son rones cubanos, rones puertorriqueños, de Centroamérica, de Venezuela, colombianos, en el cual en Venezuela tenga alguna característica particular desde el punto de vista sensorial de sus rones, que como decir una característica que nos marca. Gracias por su pregunta. Bueno, ahora el maestro Figueroa tiene una charla muy interesante, no se la pierda, y a lo mejor puede entender un poco sobre el tema. La memoria olfativa existe. Yo soy alguien que le gusta el ron y tengo años probándolo. Yo llego a una determinada situación. Usted me da un ron de Venezuela y yo puedo llegar con una cierta capacidad de decirle: este ron es de Oriente, este ron es del centro, este ron es de Occidente. Puedo llegar a decir: este ron es de aquí o no es de aquí. Pero llegar a decir que es un ron cubano, un ron colombiano, un ron panameño, no. Y se lo escuché una vez al maestro Figueroa, que a nivel mundial lo único que no hemos puesto de acuerdo es que el ron se hace de caña de azúcar. En función al envejecimiento, nosotros tenemos una legislación que desde hace casi 70 años dice que para que sea ron, mínimo 2 años, de ahí para arriba, pero los demás no. Entonces, como no hay un estándar, es muy difícil poder decir esto es esto o esto es lo otro. Lo da la experiencia, los años, el tomar y el tomar con moderación. Pero lamentablemente yo no creo que haya una posibilidad de poder llegar a eso. No sé qué piensa, maestro. Sí hay grandes diferencias entre muchos rones del mundo, dependiendo de los estilos. Por ejemplo, los rones franceses se diferencian grandemente de los rones venezolanos. O cuando hablamos a lo mejor de rones de las islas vírgenes americanas, también nos vamos a un concepto demasiado ligero, demasiado suave. Los jamaiquinos se caracterizan por un contenido de éster que le da también una connotación. Pues yo diría que sí, pudiéramos hablar que los grandes grupos, si queremos segmentarlo, pudiéramos diferenciar fácilmente notas sensoriales muy distintas. Nuestro ron se caracteriza por ser muy afrutado, muy aromático, muy suave, muy dócil en el consumo, muy distinto a otros donde sentimos muy agreste, muy fuerte. Los nuestros buscan la mezclabilidad o el consumo solo, tenemos esa versatilidad de movernos en diferentes formas de consumo.
¿Otra pregunta? Pedro. Yo tengo dos hijos que viven en Lyon, Francia, y cuando ellos vienen para aquí, para acá, se llevan todos los rones que puedan de aquí. Algo pasa. Hay que hablar con las casas roneras y ver qué va a estar la distribución en Lyon. Pero en Europa se distribuyen los rones venezolanos. Claro que sí. Bueno, si no hay muchas más preguntas, de verdad les agradezco, muchísimas gracias y van a quedar en muy buena compañía. Va a estar el maestro Luis Figueroa con su charla y le sigue el maestro ronero Andrés Contreras, por favor. Muchísimas gracias, sigan con nosotros.